Hola, buenas tardes. A ver. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a ver si invito a Lorena y así empezamos con el directo. A ver. Vale, invitar. Vale, ya está invitada Lorena, a ver si se encuentra ya por ahí y se puede unir. Hola, buenas, hola a todas. Bueno, el motivo de este directo es contaros un poco cómo es nuestro máster de dermocosmética y formulación de AMIR, en qué consiste, cuáles son sus características y, por supuesto, sentiros libres de hacernos cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Todo lo que os interese, todo lo que queráis saber, tanto Lorena como yo, pues os contestamos. No sé si ya, a ver. Hola, buenas a todas. Voy a volverla a invitar. Me sale que no puede unirse, pero no sé por qué. Bueno. La vuelvo a invitar. Bueno, si queréis, mientras os vais conectando y Lorena... Hola. Ah, ya estás aquí. Es que me salía que no podías unirte. Sí, me ha costado un poco hasta que he encontrado el esto, pero bien, ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues estaba comentando que nada, que la intención de hoy era hacer un directo entre tú y yo para que, bueno, pues para explicar un poco en qué consiste el máster y que si tienen dudas, que pues que se sientan libres de preguntarnos los que sea, porque, bueno, es el momento de aclarar algunas dudas si es que las tienen. Y todavía no me había presentado ni nada. Bueno, pues preséntate, Minerva, si quieres. Vale, pues me presento yo. Bueno, yo soy Minerva Abad, junto con Lorena, soy una de las directoras del máster de dermocosmética y formulación de AMIR. Soy farmacéutica y, bueno, me dedico a la formulación de productos cosméticos, cosa que me encanta y con la que disfruto. Por ello trabajo en un laboratorio cosmético como responsable de I+D y directora técnica. Y bueno, como os he dicho, mi pasión son los cosméticos, es formular cosméticos y tratar de cubrir las necesidades que entendemos que hay en la sociedad, ¿no? Bueno, pues yo soy Lorena, soy médico, soy especialista en anestesia, reanimación, unidad del dolor y médico estético. Tengo una clínica de medicina estética y junto a Minerva soy una de las coordinadoras del máster y nada, poco más que contaros, que me encanta mi profesión, que pues siempre he querido ser médico y la verdad es que meterme en el mundo de la medicina estética, la dermocosmética fue un poco azar dentro de mi vida y un poco escape, ¿no? Dentro de lo que se podía ver en la sanidad y más en mi profesión, que es bastante durilla a veces. Y, y nada, y eso un poco, ahora vamos a contaros el máster más que nuestra vida, que creo que os interesa Sí. más eso. Pero bien. Bueno, Bueno, la empiezas tú, verdad es que todo surgió, ¿no, Lorena, de tu visión, ¿no? Desde el punto de vista también médico-estético y la mía, intentando abordar así todo lo que representa a la dermocosmética actualmente. Y ello creo que nos ha ayudado a dar una visión más global, mucho más amplia, que permita incorporar en el mundo del cosmético a diferentes tipos de profesionales. no, a mí siempre, la verdad es que tanto en medicina estética como en dermofarmacia, como en la propia sanidad, siempre me ha chocado mucho que haya tanto choque y tanta, no sabría cómo decirlo, enfrentamiento no es la palabra, pero bueno, Sí. tanto disparidad entre los diferentes profesionales en vez de juntarnos y hacer grupos multidisciplinares Mm. y por el bien común del paciente, porque cada uno tiene su punto de vista y tiene
su formación más especializada. Entonces, cada uno puede aportar algo que los demás no tienen y todo suma. O sea, yo siempre he creído en las críticas constructivas y no destructivas. Mm. De hecho, yo hice una temporada, estuve trabajando en Estados Unidos y una de las cosas que más me gustó de allí, a pesar de las críticas que recibe la sanidad allí, fue eso precisamente. También es cierto que al ser privada los médicos tienen más tiempo, eso es un punto positivo. Entonces, una de las cosas que hacíamos era que al mismo paciente, yo estaba en la unidad del dolor, ¿vale? Pero al mismo paciente lo veíamos el rehabilitador, el psicólogo, el anestesista, el neurocirujano o el neurólogo, dependiendo de lo que hiciese falta, a ese mismo paciente lo veíamos todos. Y luego en la hora de la comida sacábamos los expedientes y discutíamos, no era discutir, ¿vale? Era una puesta en común y hacer un tratamiento en común. Claro, eso es que es una pasada para el paciente. En una mañana tienes todo hecho, el diagnóstico y varias personas que van a mirar por tu bien, cada uno desde su punto de vista, pero al final todo suma. Entonces, un poco, yo creo que cuando nos juntamos nosotras por otro proyecto que llevamos entre manos, ya empezó ahí un poco esa simbiosis, ¿no? Ese que ganamos las dos, ¿no? Y ya no que ganemos las Sí. dos, que gana el producto final. Y de ahí surgió el máster intentando aunar las carencias que tiene, por ejemplo, un médico, como puede ser todo el tema de la formulación, de los principios activos, yo he aprendido muchísimo, a base a lo mejor de pegarnos tortazos, pero de legislación, de puesta en marcha de un producto que no es tan fácil lanzar un producto al mercado y desde luego si un producto sale al mercado de forma rápida, como que no, como que os lo planteéis. Eso ya es una alarma, ¿vale? Entonces, yo toda esa parte no la tenía y la he ganado gracias a Minerva, la verdad. Y luego hay otra parte que yo creo que es la de diagnóstico, la de un poco el contacto con el paciente, la demanda social, etcétera, que esa parte, el farmacéutico, sobre todo el que no está en oficina de farmacia, lo tiene un poco perdido, ¿no? Entonces es un poco aunar las dos partes para conseguir, en este caso, el producto perfecto. Yo creo que sí, yo creo que igual que nosotras hemos aprendido mucho la una de la otra y nos hemos complementado, pues creo que la idea del máster es un poco también esa, el poner al alcance de los alumnos pues todas las herramientas, tanto desde el punto de vista de diagnóstico como desde el punto de vista de formulación, de control de calidad, de todo, para que tenga todo el conocimiento a su alcance y, bueno, y sepa también la importancia de lo que decíamos, ¿no? De compartir conocimientos y trabajar en equipos multidisciplinares que al final son los que funcionan realmente. Bueno, y un poco el máster lo que intentamos fue aunar esas dos partes, la parte de diagnóstico, dermoconsejo, dermoanalizadores y demás, pasando por dentro de lo que sería el marco legal que se establece en España en este caso. Luego hablar un poco de los principios activos, un poco no, es la parte Mucho, más mucho. amplia, mucho, es la parte más amplia del máster, principios activos y formulación, porque una fórmula no es solo los principios activos que lleva, sino la suma de todos ellos y lo que produce. Cómo poder escalarlo eso a una producción en una industria, ¿vale? Bueno, dentro de principios activos también se habla de formulación magistral, de cosmética y de producto, bueno, Producto sanitario inyectable, también. producto sanitario. De hecho, lo Luego, primero que vais a ver son todos los ingredientes que forman parte de un cosmético. Por supuesto, principios activos es súper importante, pero veréis emulsionantes, veréis emolientes, modificadores reológicos, absolutamente todas las categorías de ingredientes para tener todo lo necesario para poder formular un cosmético. Como decía Lorena, empezando por el marco legal, porque eso nos va a situar, nos va a permitir saber qué es lo que debemos de cumplir, dónde hay que ir si tenemos cualquier duda y cómo hay que formular un producto cosmético, los requisitos básicos. A partir de ahí, bueno, pues todos los ingredientes, todo tipo de fórmulas, porque aunque veamos ingredientes de uno en uno, vamos a ver después fórmulas completas, veremos, por ejemplo, productos faciales, productos corporales, productos capilares, peelings químicos, todas las categorías
veremos fórmulas y un montón de ejemplos y después ya, claro, de ahí pasamos a lo que decía Lorena, escalado industrial. ¿Cómo escalamos eso? Desde una fórmula de laboratorio, ¿cómo la trasladamos a industria? ¿Qué controles de calidad son necesarios? ¿Qué controles de eficacia son necesarios para poder tener bien argumentados y bien sustentados tus claims, lo que vas a reivindicar del producto? También vemos una parte de auditorías, inspecciones que son necesarias en una industria cosmética para poder fabricar el producto, ¿vale? Buenas prácticas de fabricación, etcétera. Y acabamos con, bueno, la parte final sería la parte de diagnóstico, de asesoramiento dermocosmético, de la repercusión de un tratamiento cosmético asociado a un tratamiento médico y, por supuesto, la parte del marketing, lanzamiento a mercado de producto, la comercialización, que eso también nosotras siempre hemos pensado que es súper importante porque el mejor producto del mundo, si no se comercializa adecuadamente, no va a tener éxito. Entonces, esa parte también pensamos que es de gran importancia para todos vosotros. Lorena. Digo, es que es tu timbre, ¿no? Sí. Pues nada, lo que os estaba comentando, realmente tenéis varios módulos. Todos los módulos, bueno, más o menos recogen lo que os he ido comentando y también es muy importante en el máster la parte Las práctica. cosas del directo. Eso es lo que, por eso se llama directo. Lo siento. Nada. No, les decía que también tenemos una parte de prácticas presenciales y alguna que también es online, que las prácticas no son obligatorias, pero que nosotras las recomendamos muchísimo porque pensamos que es, bueno, ya es la parte en la que vais a coger experiencia, la que vais a coger habilidades y la que realmente ponéis en común con el resto de compañeros, dudas, comentarios, experiencias propias y es donde realmente se saca jugo a toda la teoría que os hemos ido dando a lo largo del máster. Es una de las partes fuertes del máster, yo creo, ¿no? Y la que más les gusta a los alumnos, porque al final estudiar está muy bien, pero luego hay que saberlo ponerlo a la práctica. Luego, los truquitos. Cada profesor que da cada materia es especialista en esa materia y no es solo que sea especialista, es que trabaja en su día a día en eso en concreto. La verdad es que nosotros hicimos bastante hincapié en esto. ¿Por qué? Porque aparte de la teoría que tú puedas tener, es la experiencia, es cómo salvar una situación, cómo resolver un problema, y cosas que a ti ya te han pasado. Entonces, si tú llevas pues 14 años en tu puesto de trabajo, pues imagínate la de situaciones en las que te has visto y cosas que has podido resolver, ¿no? Entonces, queríamos que esa parte la pudiesen aportar también los profesores a nuestros alumnos. Sí. Entonces, pues eso, la parte práctica para mí es esencial porque aunque intentamos daros trucos y hablaros sobre cosas que nos pasan a nosotras en el día a día, sí que es cierto que a lo mejor en ese momento puede pasar algo, le puede pasar algo a un compañero tuyo y entonces te das cuenta de cómo resolverlo, de cómo se hace. Pues simplemente, qué sé, lo tienes que agitar más o le bajas la temperatura o la forma, o tienes que diluirlo más. Eso en el caso de las prácticas de farmacia. Y luego en las que son las de formulación, perdón, las que son de dermofarmacia, pues truquitos, porque un dermoanalizador cada uno tiene su truco. Y luego hay veces que los pacientes, pues el paciente ideal es el que no te viene maquillado, el que sí que no se ha puesto nada 2 horas antes de que lo dermoanalices, o el en capilar, por ejemplo, 48 horas como mínimo sin lavarse el pelo, pero es que esto a veces no pasa. O a veces te dicen que lo han hecho y luego no lo han hecho. Entonces, tú realmente estás viendo que esa paciente tiene una piel grasa, pero vas a analizar y no te sale exceso de sebo y dices, esto no me cuadra. Y en cuanto le preguntas, pues a lo mejor es que ha utilizado un producto de limpieza justo antes de venirse, entonces no me sale. Entonces esta forma de que tú sepas pillar estas situaciones, ¿no? Pues esto lo aportan nuestros profesores, que aparte de dar muy bien las clases teóricas, tienen esa parte de experiencia. Nos preguntan, a ver, las prácticas, ¿dónde son? A ver, las prácticas son en diferentes sitios. La de laboratorio es en Alicante,
Después la de nanotecnología es en Albacete y el resto son en Madrid. A priori esas serían las ciudades donde os tendríais que desplazar. Y Luego en después hay Valencia, una... ¿El en qué? Valencia, Ah, en en Valencia, Valencia es la visita a Bionos, que es un laboratorio que hace estudios de eficacia y os enseñan instalaciones y cómo los hacen y demás. Y después hay otra práctica de marketing, que esa ya sí que es online. Realmente nosotras intentamos unificar las prácticas al máximo para haceros, bueno, que sean los mínimos desplazamientos posibles. La de laboratorio es un fin de semana completo, es sábado y domingo, y la de dermoanalizadores y la de tratamientos médico-estéticos se hace en un mismo día, una por la mañana y la otra por la tarde. Después la de texturas y emolientes se hace también un fin de semana, que normalmente es un sábado, y esa es en Madrid. Y la de dermoanalizadores y tratamientos médico-estéticos también es en Madrid. Y después tenéis otro sábado o domingo, que es la de nanotecnología, que os tenéis que desplazar a Albacete. Y después las prácticas de empresa que estás preguntando, bueno, las prácticas de empresa son voluntarias. Nosotros lo que hacemos es que os facilitamos un listado de todas las empresas a nivel nacional bueno, que fabrican y formulan productos cosméticos o tienen algún tipo de laboratorio vinculado a la dermocosmética, ya sea por estudios de eficacia o por cualquier otro tipo de estudios. Y de ese listado, pues ya tenéis vosotros que ir viendo dónde os interesa, porque os ponemos el nombre de la empresa y la ubicación, y ya podéis mandar el currículum. Y si os aceptan las prácticas, pues Amir gestiona toda la parte de toda la documentación, el contrato, entre comillas, que se tiene que hacer, y se hace cargo de vuestro seguro. Pero vosotros acordáis con la empresa cuándo vais a hacer las prácticas, en qué horario, cuánto van a durar, ¿vale? Entonces, eso llegado el momento, si tenéis alguna duda, nos lo comunicáis y nosotras tratamos de ayudaros en lo que sea. No sé si hay algo más. luego no existe una bolsa de trabajo como tal, pero sí que es cierto que todas las ofertas que nos llegan os las hacemos, os las transmitimos Mm, a los alumnos. Entonces, por lo menos sí que los profesionales que cuentan, que nos envían las ofertas de trabajo, saben que tenéis ese tipo de nociones, que no partís de cero, que son profesionales que ya están formados en la materia. Entonces, pues nos intentan enviar ofertas de trabajo específicas para este tipo de máster. Pues envíen en formulación, desarrollo, oficina de farmacia, sobre todo aquellas que tienen formulación magistral y laboratorio. demás. Tener en cuenta que la mayoría de nuestros profesores, por no decir todos, están trabajando de una u otra manera, o bien en el sector de industria cosmética o bien en farmacia, que suelen tener laboratorio. Entonces, ante una necesidad, pues a los primeros que van a buscar son a nosotros, para que os comuniquemos su oferta de trabajo y podáis optar a ella. Ya tenemos varios alumnos que o bien han hecho prácticas o bien se han quedado trabajando en algunos de los laboratorios de nuestros profesores. Ahí realmente es un win-to-win, porque Sí, no vas a informarse, ya puedes darle trabajo, ya puede empezar desde cero, no tiene por qué empezar desde cero, al revés. Y entonces ganan todos, ganan mm, unos porque encuentran trabajo y los otros porque tienen un profesional con el que no tienes que invertir mucho tiempo para que empiece a producir. exacto. Ya saben con qué conocimientos van y con qué capacidades. Uy, el precio del máster y cuándo empezaría. Bueno, Eh, yo el precio exactamente no lo sé. sobre Creo que todo porque sé que van a hacer algún tipo de, a los que os sí, habéis registrado en el link, habrá algún tipo de de algo. descuento o Entonces, algo, sí. regalo o algo. Entonces, preferimos que os pongáis en contacto con la administración de Amir Dermocosmética. De todas formas, si os habéis registrado y habéis puesto, os habéis registrado en el link, pues ahí podéis, os lo van a pasar todo, tranquilas. Y luego, ¿cuándo empieza? Es en marzo. En marzo volvemos a tener la siguiente edición. Ya tenemos una que está en marcha y en marzo empezará la siguiente edición. A ver, creo que no hay más. La duración son 8 meses.
es muy compatible con el trabajo, eso es súper importante, eso también lo miramos porque tanto Minerva como yo tenemos varios trabajos, Estamos un poquito entonces ocupadas. sabemos, y familia, aparte de En trabajos. familia. Entonces, sabemos perfectamente que es muy difícil hacer un máster y compaginarlo con tu vida personal y laboral. Entonces, la idea es que este máster es todo online. Tenéis las clases grabadas, tenéis apuntes, tenéis las diapos, os lo pasan todo, absolutamente todo. Tenéis ciertas tutorías con nosotras para que os resolvamos dudas. Aún así, nos podéis escribir por correo y si la preguntan, porque es muy específica, no la sabemos nosotras, se la remitimos al profesor en concreto y se os contesta. Y todo eso es online, ¿vale? Y la única parte que sería presencial serían las prácticas, que en el caso en el que no puedas ir también están grabadas y puedes verlas las veces que quieras. Y en el caso que vayas también puedes verlas las veces que quieras. Aparte de todo esto, hay mucho material. Hicimos como una especie de vademecum, ¿no? Que son fórmulas, un montón de fórmulas que hizo Minerva, las desarrolló y las tenéis vosotros cuando os apuntéis al máster se os da, y formulación magistral. Entonces hay un montón de fórmulas de formulación magistral y fórmulas de otro tipo, desde champús, cremas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con Sí. dermocosmética. Tenéis Y también un todo se montón cuelga de... en la plataforma. Sí. Tenéis también un montón de información, fichas técnicas y fichas de marketing de diferentes tipos de ingredientes, de emulsionantes, de emolientes, de principios activos, ¿vale? Que no solo tenéis los que de los que os vamos a hablar en el máster, sino que además hay una ampliación donde podéis ver referencias, podéis ver estudios de eficacia que se han hecho sobre ese principio activo en concreto y por supuesto podéis ver quién es el fabricante, quién distribuye el producto, por si en algún momento os interesa ponerse en contacto con ellos para ampliar información o para solicitar una muestra o lo que sea. Todo eso lo vais a tener en el momento que, bueno, que estéis cursando el máster. Sí, la verdad, bueno, siempre que algún alumno nos pregunta algo que no tenemos, intentamos incorporarlo porque, como ya hemos dicho, yo creo en las críticas constructivas y no destructivas, con lo cual creo que Sí. eso siempre aporta. A ver, están diciendo que es muy completo, lo que pasa es que es verdad que es mucho temario y que a veces no les da tiempo a abarcarlo todo, eso es cierto. Sobre todo sí que es cierto, que yo siempre lo intento decir en las tutorías y demás, es que lo que luego se entra en los exámenes es lo que veis en los vídeos. Lo que pasa es que es verdad que la información que luego os damos por escrito, o sea, la que os podéis descargar como apuntes, siempre es mucho más extensa, pero porque yo entiendo que es como sitio de referencia, o sea, lo básico es lo que me tengo que aprender, es lo que yo veo en el vídeo y luego lo otro es lo que yo tengo que saber dónde está cuando lo necesito para buscarlo, ¿vale? Yo siempre digo que en la cabeza hay que mantener información útil y luego está toda la información que tenemos que tener archivada para saber dónde buscarla y cuándo buscarla. Entonces sí que es cierto que hay muchísima información en el máster y muchísimo temario, pero sí que se intenta, pues eso, los exámenes por supuesto no son a pillar porque la intención no es esa, la intención es que aprendáis y la intención es que salgan profesionales muy formados y con, pues que tengan muchísima información. De hecho, hay veces que cuando empiezan nos piden más información y yo siempre les digo, no os agobiéis, por favor, con lo que tenéis bastante. Pero si queréis más, por supuesto, se os pueden dar libros y lo que queráis, pero yo desde luego con lo que hay en el máster creo que hay que más que suficiente. Además está súper actualizado porque intentamos pues todos los años que los profesores revisen su clase y si han salido cosas nuevas o hay cosas que tienen que cambiar, pues que las cambien. Y bueno, yo creo que poco más. Entonces, pues eso. Sí, sobre todo yo creo que la parte de marco legal, que justo es el primer módulo, ahí sí que tenéis muchísima información en los apuntes que no os tenéis que aprender de memoria. Yo no me lo sé, Lorena supongo que tampoco, o sea, es algo que tienes una idea, una orientación, a base de trabajarlo, pues hay muchas cosas que se te quedan, pero lo importante de esos apuntes es que extraigáis la idea principal para que hagáis una especie de orden en vuestra cabeza y después que sepáis dónde buscar la información. El reglamento cosmético del que se os habla extensamente es muy amplio, no tenéis que aprenderlos. Nadie en ningún examen nos preguntará por el artículo 12 en el punto 3, no. No, simplemente si necesitáis esa información para lo que sea, en los apuntes sí que tenéis la referencia perfectamente explicado para que en un momento dado lo podáis consultar.
pero como decía Lorena, no es la intención del examen. En el examen a lo mejor se os pregunta cuál es el reglamento cosmético, pero no que pone en el artículo tal. ¿Vale? Entonces, que no os agobiéis por eso, porque sí que es verdad que empezamos fuerte, ¿no? A nivel de contenido, de volumen de contenido, pero que no hay que aprendérselo de memoria, no, no, que va. Sería También imposible. lo hicimos adrede porque es cuando empiezas un máster lo coges con muchas ganas y mucha ilusión y entonces como, bueno, la parte más durilla, vamos a darle lo primero. Sí, y te ayuda a Pero aterrizar también y a decir, sí, bueno, esto es lo que hay, aquí es donde me encuentro y a partir de ahí ya vamos entrando en materia. sí, hay que situarse un poco. Luego sí que es Sí, verdad que justo después va principios activos, que es la parte que yo creo que más les gusta. Entonces, pues es una de cal y una de arena. No sí, sí, intentamos sí. ser tan... Hemos ido combinando. La idea era un poco seguir lo que es la pauta dentro de un cosmético, porque tú lo primero que tienes que hacer cuando intentas lanzar un cosmético es qué principios activos están permitidos o no están permitidos, o tiene una restricción en cuanto a cantidad, a forma, etcétera, dentro del país donde lo quiero comercializar. Entonces, sí que hay que encuadrarlo, porque si no vas a dar palos de ciego, sobre todo los primeros, pues que te lo van a echar para atrás. A la primera de cambio que intentes registrarlo, te lo van a echar para atrás. Entonces, todo el trabajo que has hecho no te sirve de nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer básicamente es eso. ¿En qué situación estoy? ¿Esto está permitido aquí? Y si está permitido, ¿qué tengo que hacer para que me lo aprueben? Porque eso es otra. Hay productos que tienes que llevar a cabo una serie de estudios para que Sanidad te los apruebe. Entonces, eso tienes que saberlo antes de meterte en más fandango. Sí, Bueno, no sí. sé si hay más dudas sobre el máster. Bueno, eso son 8 meses, abarca un poco todo dentro de lo que es la dermocosmética. Sobre todo es muy fuerte en formulación, pero intentamos que tenga pinceladas un poco de todo por si la gente quiere dedicarse a alguna de las parcelas dentro del desarrollo de un cosmético. Y eso, 8 meses, son 10 módulos, hay que hacer un TCM, pero es un TCM muy sencillo. Puede ser desde revisión bibliográfica hasta hay gente que se ha lanzado a desarrollar su propia fórmula, lo cual está muy bien porque os podéis aprovechar de la experiencia de minero para que os ayude. A He veces visto me que... sorprende, ¿eh? A veces hay algunos trabajos que realmente han sido experimentales, pero muy, muy buenos. La verdad es que la gente sí que Incluso proyectos de marketing, que a mí eso también me ha sorprendido, también, sí, también. que está muy bien porque tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero como no sepas ni cómo venderlo, ni dónde venderlo, estás perdido. Mm. No te oímos, Lorena. Ahora. Mm. Tienes que encuadrar un tipo de producto hacia qué personas va dirigido. Entonces, pues eso es importante. Hacia ver, si es una persona joven, pues a lo mejor tu venta va a ser más online, te apoyas más de pues, personajes públicos para el tipo de venta. Depende del tipo de producto, tienes que canalizarlo hacia una forma o hacia otra. Eso también se os enseña en el máster. Mm. El TFM ya os decimos que no es a pillar, simplemente es, yo siempre digo que os esperéis hasta el final para ver qué parte del máster os ha gustado más y lo hagáis sobre eso, porque no es cuestión de perder el tiempo, es cuestión de que lo aprovechéis cuando lo estáis haciendo. Y eso, hay una clase específica para enseñaros cómo hacer una búsqueda bibliográfica, cómo hacer un TCM y demás, que a mí me parece súper importante. Yo la verdad es que en medicina directamente lo haces tú solo y pierdes muchísimo el tiempo. Luego te das cuenta con gente que tiene mucha más experiencia que tú cuando está investigando o está haciendo artículos, que si tú limitas o te vas a ciertas páginas, lo encuentras muchísimo más rápido. Entonces, esta clase a mí me parecía súper, súper Sí. importante. Y la pusimos al final del máster precisamente para que no os lanzaseis con el TCM a mitad del máster, porque la idea es que lo hagáis cuando ya tengáis las nociones de todo lo demás. Y eso, y poco más. Los exámenes nos van a pillar, hay recuperaciones, hay un examen final por si no te has podido presentar a los anteriores. Y no sé ya qué más contar del máster. Yo creo que más o menos lo hemos dicho todo. Simplemente, pues bueno, animaros y que si tenéis cualquier duda ahora o en cualquier momento, pues nos la hagáis saber, porque a veces
se plantean diferentes dudas de si esto se trata, si esto no se trata, y a lo mejor a nosotras se nos ha pasado comentarlo. Pues eso, que nos escribáis o que nos digáis y lo resolvemos. Creo que no De hay más. hecho, cuando ha habido algún comentario de que algún alumno necesitaba algo más o tal, pues hemos incorporado a lo mejor un webinar o alguna cosa específica sobre este tema para que lo tengan, para que lo tengan en cuenta. Dice, ¿el TFM se presenta después de los 8 meses o entra dentro de los 8 meses? Es al final del máster cuando se presenta. Se os da bastante tiempo desde que seleccionáis el tema hasta que lo tenéis que presentar. Y luego, la verdad es que somos bastante buenas en ese sentido, pero porque yo entiendo que estáis trabajando, que tenéis familia y que tenéis más cosas. Eso sí, siempre dentro de un margen, porque si no sería injusto para el resto de compañeros, claro. Entonces, tampoco se puede hacer eso. Ya no sé si tienen alguna duda más. De momento no aparece nada. Nada, es un máster y yo creo que estamos las dos muy contentas y muy orgullosas de él porque un poco nació de una aventura que llevábamos nosotras ya antes y de esa simbiosis y esa ayuda entre las dos surgió un poco el decir, bueno, la verdad es que gracias a que a mí también estaba buscando un tipo de máster de este perfil y pues eso, se juntó la experiencia en cuanto a educación por parte de a mí y luego pues nosotras estábamos desarrollando una línea entre las dos y entonces se juntó esa experiencia que nosotros ya teníamos en el desarrollo de esta línea. Bueno, Minerva lleva toda la vida trabajando en Unos formulación y en años ya. desarrollo. Yo no, yo era la más inexperta. En diagnóstico sí, pero en lo otro pues andaba mucho más perdida. Es más, es como que pues te cuesta mucho, hasta los médicos entendemos mucho de principios activos y de cómo funcionan dentro del organismo, pero no entendemos cómo llegan al sitio a hacer su efecto y lo que puede costar que llegue hasta ese sitio. Entonces, podéis entender cómo es meterle eso a un médico en una cabeza. Es muy difícil, Minerva puede decirlo. No, pero es verdad que tenemos varios alumnos, muchos de ellos son médicos estéticos y han mostrado muchísimo interés por conocer lo que tú estás diciendo, por aprender justamente eso, porque está claro que diagnosticar, bueno, eso no hay que explicárselo porque eso es el día a día, pero muchos de ellos se han interesado muchísimo por ampliar conocimientos no solo a nivel de principios activos, sino al resto de ingredientes que forman la fórmula y saber cómo actúan, mecanismo de acción, sinergias, incompatibilidades. Entonces, eso suele resultar muy interesante por lo que decíamos al principio, para buscar el mejor resultado para el paciente. Es que te sorprende mucho, realmente. Yo hablo como médico, ¿vale? Nosotros tendemos a ser como más agresivos, ¿no? Al tratamiento más pues de pinchar o oral o cosas así. Y luego te sorprende mucho cómo un vehículo diferente puede hacer que el principio activo funcione o no. Entonces es como, es alucinante. A mí la verdad es que me sorprende mucho. O cómo el mismo principio activo encapsulado de una forma o de otra puede hacer que atraviese y llegue a la diana que toca o simplemente se te quede en la piel y te genere un residuo. Entonces es como, no sé, es una parte que nosotros pues prácticamente no la vemos porque en nuestras clases de farmacia en la universidad sobre todo se nos habla de eso, de principios activos y de qué actividad tiene dentro del organismo. Es como una fisiopatología aplicada al medicamento, por así decirlo, pero lo que está alrededor de ese principio activo lo pasamos mucho, mucho no, vamos, que casi ni se ve. Entonces es una parte que a nosotros nos falla muchísimo. No, yo creo que es un mundo donde hay mucho que rascar y sobre todo que la cosmética y la investigación a nivel de tanto de principios activos como de ingredientes en general es muy ágil. Entonces, siempre hay novedades, siempre hay cosas nuevas, siempre hay técnicas nuevas para formular, siempre hay pues, tipos de encapsulados distintos como liposomas, como cápsulas dirigidas al punto diana. Hay multitud de mecanismos que se están investigando día a día y entonces eso nos permite estar siempre
en continuo aprendizaje, ¿no? Y eso yo creo que para las personas que nos va, pues eso, la marcha, y creo que es súper, súper interesante. A mí la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención y sigo teniendo la capacidad de sorprenderme ante ciertas cosas que yo creo que la observación y la sorpresa son dos cosas juntas que te ayudan mucho en tu experiencia profesional. Sí, eso no Entonces, hay que perderlo. a mí ya te digo, me sigue sorprendiendo No, mucho no, es siempre. verdad, esa capacidad de sorpresa y ese gusanillo por aprender, eso es fantástico, claro. No sé, no, Bueno, pues os a mí invitamos a de todos a hablar. que echéis un ojo al máster, que entréis Mm, en la página web y que lo veáis. Y si tenéis más dudas, pues eso, aquí estamos las dos para que nos preguntéis cuando queráis. Y nada, que os esperamos ver en las nuevas ediciones del máster y que forméis parte de este mundillo que yo creo que a las dos nos apasiona. sí. Y nada, encantada de verte, Minerva, que ahora Igualmente, que nos nos vemos cuesta más poco. vernos. Sí. Bueno, Bueno, pues pues un nada, beso muy fuerte para a todos y todos. gracias por haberos conectado. Eso es, muchas gracias y esperamos veros pronto y conoceros personalmente. Bueno, Un hasta besito. luego, adiós.